Lo que estoy a punto de compartir contigo destruirá toda falsa seguridad que tengas sobre tu preparación espiritual, porque durante 5 horas y 18 minutos, Jesús mismo me mostró por qué el 97% de las personas que se consideran cristianas no están realmente preparadas para su regreso, y me reveló el plan exacto de preparación que puede salvarte de la destrucción eterna que se aproxima. Mi nombre es Elías Mendoza, tengo 48 años, soy pastor desde hace 20 años, padre de 4 hijos, y hasta hace 8 meses creía sinceramente que estaba preparado para la eternidad, hasta que esta revelación sobrenatural me mostró cuán lejos estaba de la verdad y cambió para siempre mi ministerio y mi vida. Por favor, antes de continuar, necesito que me digas en los comentarios desde qué país me estás escuchando y si eres pastor, líder de iglesia o simplemente un creyente sincero, porque este mensaje tiene aplicaciones específicas dependiendo de tu posición en el cuerpo de Cristo. Y también quiero saber si mientras me escuchas, estás sintiendo esa convicción profunda en tu espíritu que indica que Dios te está hablando directamente a través de estas palabras. Si alguna vez has tenido la inquietante sensación de que a pesar de ser cristiano, algo no está completamente bien en tu relación con Dios, o si has experimentado esa terrible pregunta de ¿realmente estoy salvado? Déjame el número 444 en los comentarios, porque necesito confirmar que este mensaje está llegando exactamente a las personas que Dios quiere que lo escuchen en este momento crítico de la historia. Todo comenzó durante una vigilia de oración que había organizado en mi iglesia la noche del 12 de julio de 2025. Habíamos estado orando durante horas por un avivamiento en nuestra congregación, porque a pesar de tener más de 800 miembros activos y ser considerada una iglesia próspera y creciente, yo sentía en mi corazón que algo fundamental estaba faltando en la vida espiritual de nuestra comunidad. Era aproximadamente las 3:17 de la madrugada cuando todos los demás se habían ido a casa y yo permanecí solo en el santuario, arrodillado frente al altar, clamando con una desesperación que no había sentido en años. Señor, oré con lágrimas, ¿por qué a pesar de todos nuestros programas, todos nuestros ministerios, todos nuestros estudios bíblicos, siento que mi congregación no está realmente preparada para tu regreso? ¿Qué me estoy perdiendo como pastor? Fue en ese momento de vulnerabilidad total que experimenté algo que cambiaría para siempre mi comprensión del cristianismo genuino. Una presencia tangible llenó el santuario, tan real y poderosa que literalmente me postré rostro en tierra, incapaz de mantenerme erguido ante la santidad abrumadora que había invadido el espacio. No vi a Jesús físicamente al principio, pero su presencia era tan evidente que no había duda de quién estaba conmigo. Su voz resonó en mi espíritu con una autoridad que trascendía todo entendimiento humano. Elías, me has preguntado por qué tu congregación no está preparada. Levántate, porque voy a mostrarte no solo por qué ellos no están listos, sino por qué millones que se llaman por mi nombre tampoco lo están. Lo que siguió fue la experiencia más devastadora y transformadora de mi vida. Durante las siguientes 5 horas y 18 minutos, Jesús me llevó en espíritu a través de una revelación que me mostró la verdadera condición espiritual de la iglesia moderna, las razones específicas por las cuales la mayoría no está preparada para su regreso, y el plan detallado que debe implementarse urgentemente para verdadera preparación. La primera revelación me impactó como un rayo. Elías, la mayoría de los que se llaman cristianos han confundido religión con relación, actividad con intimidad, conocimiento con obediencia. Han construido su esperanza eterna sobre fundamentos de arena. Jesús comenzó entonces a mostrarme visiones específicas de diferentes tipos de creyentes, y lo que vi me llenó de horror porque reconocí a miembros de mi propia congregación, incluyéndome a mí mismo en muchas de estas categorías. La primera categoría que me mostró fue los cristianos de tradición familiar. Vi millones de personas que se consideraban cristianas simplemente porque nacieron en familias cristianas. Fueron bautizadas cuando eran niños y habían participado en rituales religiosos toda su vida, pero nunca habían tenido un encuentro personal genuino con Jesús. Mira sus corazones, me dijo Jesús mientras observaba a estas personas en sus vidas diarias. Oran oraciones memorizadas mecánicamente, asisten a la iglesia por hábito, dan ofrendas por obligación, pero sus corazones están lejos de mí. Nunca han experimentado el nuevo nacimiento del que hablé a Nicodemo. Vi entonces cómo estas personas
vivían exactamente como los no creyentes de lunes a sábado, participando en las mismas actividades pecaminosas, teniendo las mismas prioridades mundanas, operando con los mismos valores seculares, pero creyendo sinceramente que estaban preparadas para la eternidad, porque habían aceptado a Jesús en algún momento de su infancia. La segunda categoría fue aún más perturbadora: los cristianos de experiencia emocional. Vi multitudes que habían tenido experiencias emotivas intensas en servicios de iglesia, conferencias o campañas evangelísticas, y habían basado toda su seguridad salvación en esos momentos de emoción religiosa. Observa cómo viven, me instruyó Jesús. Buscan constantemente la próxima experiencia emocional, la próxima conferencia que los haga sentir mi presencia. Pero cuando las emociones desaparecen, también desaparece su fervor espiritual. No han aprendido a caminar por fe independientemente de sus sentimientos. Vi cómo estas personas se desanimaban fácilmente cuando la vida cristiana se volvía difícil o rutinaria, cómo su fe dependía completamente de circunstancias favorables y experiencias emotivas positivas, y cómo cuando llegaban pruebas o temporadas de sequedad espiritual, su fe se desmoronaba por completo. La tercera categoría me golpeó porque vi mi propio reflejo en ella. Los cristianos de actividad religiosa. Vi pastores, líderes de iglesia y miembros superactivos que habían llenado sus vidas con tantas actividades, cristianas que habían confundido el estar ocupados para Dios con el conocer íntimamente a Dios. Elías, me dijo Jesús con una tristeza que pude sentir físicamente, muchos de mis siervos están tan ocupados trabajando para mí que han olvidado cómo estar conmigo. Predican sobre mí, enseñan sobre mí, organizan eventos en mi nombre, pero no pasan tiempo a solas conmigo en intimidad genuina. Vi entonces mi propia vida reflejada en esta revelación. Días llenos de reuniones ministeriales, preparación de sermones, consejería, administración de la iglesia, pero muy poco tiempo real en oración íntima, adoración personal y comunión profunda con Jesús. Había estado tan ocupado sirviendo a Dios que había descuidado mi relación personal con Él. La cuarta categoría fue los cristianos de conocimiento intelectual. Vi seminarios llenos de estudiantes que conocían teología, podían debatir doctrinas, citaban versículos bíblicos con facilidad, pero cuyos corazones permanecían fríos y sus vidas inalteradas por su vasto conocimiento. El conocimiento envanece, me recordó Jesús, pero el amor edifica. Estos han llenado sus mentes con información sobre mí, pero no han permitido que esa información transforme sus corazones. Pueden explicar la salvación teológicamente, pero nunca la han experimentado personalmente. La quinta categoría fue la más devastadora: los cristianos de pecado habitual. Vi millones que profesaban fe en Jesús, pero vivían en pecados conocidos que se negaban a abandonar: pornografía, adulterio, deshonestidad, rencor, materialismo, orgullo y docenas de otros pecados que justificaban con excusas o simplemente ignoraban. ¿Cómo pueden estar preparados para mi regreso?, preguntó Jesús, si no están dispuestos a arrepentirse genuinamente de sus pecados. Han convertido mi gracia en licencia para pecar, pensando que pueden vivir como quieren porque están cubiertos por la sangre. Vi cómo estas personas habían desarrollado una mentalidad que les permitía pecar conscientemente durante la semana y luego pedir perdón, superficialmente los domingos, sin nunca experimentar el genuino arrepentimiento que produce transformación real y liberación del poder del pecado. Después de mostrarme estas 5 categorías principales de cristianos no preparados, Jesús comenzó a explicarme por qué millones habían caído en estos patrones destructivos. La primera razón, me reveló, es que se les ha predicado un evangelio diluido que promete beneficios sin costo, bendiciones sin obediencia, cielo sin santidad. Se les ha dicho que la salvación es solo decir una oración o caminar por un pasillo, sin enseñarles que la salvación genuina produce transformación radical. Vi entonces iglesias enteras donde se predicaba prosperidad material en lugar de prosperidad espiritual, donde se enfatizaba la comodidad terrenal más que la preparación eterna, donde se prometía que seguir a Jesús haría la vida más fácil en lugar de más desafiante pero más significativa. La segunda razón, continuó Jesús, es que no se les ha enseñado la diferencia entre decisión intelectual y rendición total
Millones han hecho una decisión mental de aceptarme, pero nunca han rendido completamente sus vidas, sus voluntades, sus planes, sus ambiciones a mi señorío. Me mostró la diferencia entre estos dos conceptos de manera tan clara que me avergoncé de no haberlo enseñado correctamente durante mis 20 años de ministerio. La decisión intelectual dice, Jesús es mi Salvador, pero continúa viviendo como siempre. La rendición total dice, Jesús es mi Señor, y permite que Él transforme cada área de la vida. La tercera razón es que no comprenden lo que significa nacer de nuevo. Me explicó. Piensan que es un cambio gradual o una mejora de su naturaleza existente, cuando en realidad es una muerte completa a su vida anterior y el nacimiento de una nueva criatura con nuevos deseos, nuevas prioridades y nueva naturaleza. Vi entonces la diferencia entre reforma externa y regeneración interna. La reforma externa modifica comportamientos, pero deja el corazón inalterado. La regeneración interna crea un corazón completamente nuevo que naturalmente produce comportamientos transformados. La cuarta razón, continuó la revelación, es que no entienden el costo del discipulado. Se les ha vendido un cristianismo barato que no requiere sacrificio, negación propia, o tomar su cruz diariamente. Pero yo dije claramente que quien no esté dispuesto a perderlo todo por seguirme no puede ser mi discípulo. Después de revelarme por qué millones no estaban preparados, Jesús comenzó a darme el plan específico de preparación genuina que debía implementar inmediatamente en mi propia vida y enseñar urgentemente a otros. Primero, me instruyó, cada persona debe experimentar un encuentro genuino conmigo, no una experiencia emocional o una decisión intelectual, sino una rendición total donde mueren a su vida anterior y nacen como nuevas criaturas. Me mostró entonces cómo facilitar estos encuentros genuinos. No se trata de hacer que la gente repita oraciones o levante manos, sino de llevarlas a un punto de quebrantamiento total, donde reconozcan su necesidad desesperante de un Salvador, y estén dispuestas a entregar completamente el control de sus vidas. Segundo, deben aprender a distinguir entre la voz de Dios, la voz del mundo y la voz del enemigo. La mayoría vive en confusión espiritual constante porque nunca han desarrollado sensibilidad para escuchar mi voz específicamente. Me enseñó, entonces, los principios prácticos para desarrollar esta sensibilidad. Tiempo diario en adoración íntima, estudio profundo de las Escrituras, no solo para conocimiento, sino para transformación personal, ayuno regular para aumentar la sensibilidad espiritual y práctica constante de obediencia inmediata a las convicciones del Espíritu Santo. Tercero, deben aprender a vivir en santidad práctica diaria, no como legalismo religioso, sino como expresión natural de su nueva naturaleza. La santidad no es una lista de reglas que seguir, sino una relación de amor que naturalmente produce pureza. Cuarto, deben desarrollar una vida de oración que vaya más allá de pedir cosas. Deben aprender a interceder por otros, a buscar mi voluntad en lugar de promover la suya propia, y a pasar tiempo en mi presencia simplemente porque me aman, no porque necesiten algo. Quinto, deben comprometerse con el crecimiento espiritual continuo a través del estudio serio de mi palabra, no lecturas superficiales, sino estudio profundo que transforma el corazón y renueva la mente. Sexto, deben aprender a caminar en fe práctica, confiando en mí para provisión sobrenatural, protección divina y sabiduría celestial en las decisiones diarias. La fe no es solo creer que existo, sino vivir como si realmente confían en que yo cuido de ellos. Séptimo, deben desarrollar un corazón para las almas perdidas, no como programa evangelístico, sino como expresión natural del amor que tienen por mí. Quien verdaderamente me ama, se preocupa por lo que me preocupa, las almas que perecen. Mientras Jesús continuaba dándome estas instrucciones, pude ver simultáneamente visiones de personas que implementaban estos principios y experimentaban transformaciones radicales. Eran creyentes que irradiaban la presencia de Cristo de manera tan tangible que otros eran naturalmente atraídos a buscar lo que ellos tenían.
Pero recuerda, me advirtió Jesús, que implementar estos principios requiere una decisión diaria de morir a uno mismo y vivir para mí. No es un programa de automejora, sino un estilo de vida de rendición continua. También debes entender que aquellos que elijan vivir de esta manera enfrentarán oposición no solo del mundo, sino también de cristianos nominales que se sentirán condenados por el contraste. Pero no permitas que eso te desanime, porque yo estoy con aquellos que me buscan de todo corazón. Cuando la revelación estaba llegando a su fin, Jesús me mostró una visión final que me llenó de horror y urgencia. Vi millones de personas que se consideraban cristianas siendo dejadas atrás cuando Él regresara, no porque Él fuera cruel o injusto, sino porque nunca habían desarrollado la relación genuina que les permitiría reconocerlo cuando viniera. ¿Ves la tragedia?, me preguntó. No es que yo rechace a aquellos que me buscan genuinamente, sino que muchos han construido su esperanza eterna sobre una falsa seguridad. Piensan que me conocen, pero yo tendré que decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tu responsabilidad ahora, concluyó, es enseñar estos principios con urgencia, pero también con amor. No uses este mensaje para condenar, sino para llamar al arrepentimiento genuino y la preparación verdadera. Cuando la experiencia terminó y volví a tener conciencia plena de mi entorno físico, habían pasado exactamente 5 horas y 18 minutos. Pero mi vida, mi ministerio y mi comprensión del cristianismo habían cambiado para siempre. Lo primero que hice fue examinar honestamente mi propia vida espiritual, usando los principios que había recibido. Para mi horror, descubrí que a pesar de ser pastor durante 20 años, había estado operando principalmente en las categorías de cristianismo de actividad religiosa y cristianismo de conocimiento intelectual. Tenía vasto conocimiento bíblico y estaba extremadamente ocupado en ministerio, pero mi relación íntima personal con Jesús había sido descuidada durante años. Oraba principalmente cuando necesitaba algo o cuando estaba preparando sermones, pero raramente pasaba tiempo en adoración pura o comunión silenciosa con Él. Esta revelación me llevó a hacer cambios radicales inmediatos en mi vida personal. Reestructuré completamente mi horario para priorizar tiempo diario de intimidad con Jesús. Comencé a ayunar regularmente para desarrollar mayor sensibilidad espiritual. Implementé disciplinas espirituales que había enseñado a otros pero raramente practicado yo mismo. Los cambios en mi vida personal fueron tan dramáticos que mi esposa Carmen y mis hijos notaron inmediatamente la diferencia. Papá, me dijo mi hijo mayor, algo ha cambiado en ti. Es como si fueras una persona completamente diferente, pero mejor. Después de varias semanas de transformación personal, comencé a implementar los principios de preparación genuina en mi congregación. Cambié completamente mi estilo de predicación, enfocándome no en hacer que la gente se sintiera bien, sino en llamarlos al arrepentimiento genuino y la rendición total. Los resultados fueron inmediatos, pero divididos. Aproximadamente el 30% de la congregación respondió con entusiasmo, hambrientos por la profundidad espiritual genuina que habían estado sintiendo que faltaba en sus vidas. Estos comenzaron a experimentar transformaciones radicales similares a las que yo había experimentado, pero aproximadamente el 40% se sintió incómodo con el mensaje más desafiante y gradualmente dejó de asistir, prefiriendo iglesias que predicaran mensajes más positivos y menos demandantes. El 30% restante permanecía indeciso, luchando entre la comodidad de su cristianismo anterior y el llamado a una fe más profunda pero más costosa. Esta división en mi congregación fue dolorosa, pero no inesperada, porque Jesús me había advertido que enseñar verdadero discipulado siempre separaba a los genuinamente hambrientos de aquellos que solo querían beneficios espirituales sin costo personal. Durante los siguientes meses, comencé a compartir el mensaje más ampliamente, predicando en otras iglesias, participando en conferencias y eventualmente creando contenido para redes sociales y plataformas digitales.
La respuesta ha sido similar. Donde quiera que comparto este mensaje, división clara entre aquellos que están hambrientos de profundidad espiritual genuina y aquellos que prefieren la comodidad del cristianismo superficial. Pero lo que me ha mantenido fiel a compartir este mensaje, a pesar de la controversia y oposición, son los testimonios de transformación que continúo recibiendo. Pastores que han reestructurado completamente sus ministerios, familias enteras que han experimentado avivamiento personal, individuos que por primera vez en sus vidas están experimentando el poder transformador genuino del Evangelio. Una carta que recibí recientemente resume el impacto que este mensaje está teniendo. Pastor Mendoza. Había sido cristiana durante 30 años, pero después de escuchar su mensaje, me di cuenta de que nunca había experimentado el nuevo nacimiento genuino. Implementé los principios de preparación que usted enseñó, y por primera vez en mi vida, siento que verdaderamente conozco a Jesús personalmente. Mi familia dice que soy una persona completamente diferente. Testimonios como este me confirman constantemente que a pesar de la oposición y controversia, este mensaje es exactamente lo que la Iglesia necesita en este momento crítico de la historia. Mientras concluyo este testimonio, quiero enfatizar que el mensaje que recibí no era para crear condenación, sino para crear convicción que lleve al arrepentimiento genuino y la preparación verdadera. Si mientras has escuchado este mensaje, has sentido convicción sobre tu propia preparación espiritual, no lo rechaces como legalismo o teología del miedo. Reconócelo como el amor de Dios tratando de despertarte a la realidad de tu condición espiritual antes de que sea demasiado tarde. La verdad puede ser incómoda, pero es la única cosa que puede liberarte. La comodidad puede sentirse bien temporalmente, pero puede costarte la eternidad. No permitas que el orgullo, la tradición familiar o la presión social te impidan examinar honestamente tu corazón y tu relación con Jesús. Las consecuencias de autoengaño espiritual son demasiado graves para arriesgarse. Implementa los principios de preparación genuina que he compartido, no como legalismo religioso, sino como respuesta de amor a un Salvador que murió para darte vida eterna verdadera. El tiempo de preparación se acorta rápidamente, pero mientras aún hay tiempo, hay esperanza para transformación genuina y preparación verdadera. ¿Te ha confrontado este mensaje sobre tu propia preparación espiritual? Comparte tu experiencia honestamente en los comentarios y déjame saber si necesitas oración o guía para implementar estos principios en tu vida.